la carga inicial menos la pérdida de carga en la bomba. Es decir, la bomba también por su geometría produce pérdida de energía. Y esa pérdida de energía la podemos representar con una longitud equivalente. Entonces tenemos este término como un Darcy modificado para poder explicar la pérdida de carga en la bomba. Si esta velocidad la expresamos en función del caudal, llegamos a una ecuación como esta, ¿verdad? H sub 0 menos alfa Q al cuadrado. Esta carga es la carga disponible por la bomba, ¿verdad? Y la gráfica, por supuesto, va a ser de esta forma. Si fuera la línea que ven ustedes acá, una respuesta lineal más bien, es la curva teórica, pero por la forma de la ecuación que estamos viendo, es la línea roja acá, que parte de H sub 0 y llega hasta acá. Desde un punto de carga al cierre, donde no tenemos carga, ¿verdad? Altura en vacío, se dice con caudal cero, y la descarga libre que tenemos acá. Entonces las curvas están representadas como la línea roja que estamos viendo. Y esto nos da el fabricante, pues está disponible en la bibliografía. Ahora esa forma de curva va a depender pues de la geometría del impulsor, de cómo es el impulsor, qué modelo es y cómo es la voluta. Entonces vamos a ver distintos tipos de curvas características. Vean ustedes acá una gran diferencia que tenemos en ambas curvas, ¿verdad? HQ en ambos casos. Vean acá el extremo, la curva se va inclinando, es una curva chata hacia el caudal. Entonces se va a incrementar el caudal. Esta bomba tiene gran caudal, pero una carga pequeña. Vemos la otra, es al revés, ¿verdad? Más bien la curva está más hacia el H, ¿verdad? Hacia la carga, más parada, si quieren ustedes. Entonces esta bomba va a dar más presión que caudal. Suficiente con identificar las curvas para poder ver cómo funcionan. Entonces, si queremos más caudal, habrá que elegir una curva característica como esta. Pero si queremos, por ejemplo, el caso de una bomba que debe instalarse en un edificio, ustedes saben que los edificios son bastante elevados y el agua que llega al edificio llega a la parte baja, ¿verdad? De la red de distribución de agua, llega a un tanque en la parte inferior del edificio. Ahí está instalada la bomba y esa bomba tiene que tener una gran capacidad de presión para trasladar el agua hasta la azotea. En la azotea siempre hay tanques, por si acaso, de acumulación de agua. Y de esos tanques de acumulación, cuando ya tienen la cantidad de agua suficiente, ya por efecto de la gravedad se distribuye por todo el edificio. Esa es la forma de cómo funciona la alimentación de agua en un edificio. Entonces, en ese caso, necesitamos una bomba que tenga la capacidad de darnos mayor presión. Bueno, hay también un caudal, sin embargo, la presión es mayor que el caudal. Al revés, si tuviéramos que trasladar, por ejemplo, de un punto a otro punto casi en línea horizontal, gran distancia, lo que necesitamos es más bien más caudal, porque no van a necesitar tanta presión, si quieren ustedes. Bien, entonces, las curvas que tenemos en la bibliografía están diseñadas para el agua. Esta línea azul es para el agua. Esta bomba puede servir para otro tipo de fluidos, pero va disminuyendo menor capacidad en cuanto a su curva característica. Para cualquier otro fluido que no es agua, esta curvita va a disminuir su área que estamos viendo acá. ¿De acuerdo, no? Bueno, ¿cómo se encuentra el punto de operación de la bomba? Las bombas, ya saben ustedes, están diseñadas para dar energía al fluido. Si vemos este dibujo, aquí hay una bomba, ¿verdad? Esta bomba tiene que tomar el agua de la parte de succión y desde el punto de descarga tiene que viajar hasta un tanque superior. Por ejemplo, el agua que viene hacia las succiones de un tanque 1 y tiene que trasladarse hasta un tanque 2. Entonces, observen esto, ¿no? La parte, digamos, de gran pérdida de energía se va a producir en la sección 2 de la bomba. Aquí tenemos tuberías, codos y demás, y además la altura correspondiente. Entonces, en este caso hay que ver cuál va a ser la carga necesaria para este sistema. Estamos como despejando el HA de bomba de la ecuación general de energía. Entonces, tiene que ser capaz de vencer el delta P, el delta de velocidad, el delta de Z, inclusive la pérdida de energía de todo el sistema. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ya tenemos acá, si vemos cómo son tanques abiertos, las presiones y las velocidades se eliminan y solo queda el delta Z más HL. Entonces, esta es la ecuación. Por supuesto que HL la podemos expresar su velocidad en función del caudal y vamos a tener la carga necesaria como delta Z más
K por un valor constante por Q al cuadrado. Si se recuerdan ustedes, la curva característica de la bomba tiene un signo negativo. En cambio, en el caso de la energía necesaria, que más bien es un signo positivo. Eso quiere decir que tenemos ese tipo de curva. Tengan cuidado con el caso, espero que hayan entendido bien con el laboratorio, porque este delta Z es importante. ¿Ya? Se mide a partir precisamente desde el punto de descarga que sale de la bomba hasta el punto final de recorrido. Entonces acá, en nuestro sistema se les ha dado el dato, hay que sumarle a los valores que estamos encontrando para el sistema, porque caso contrario, si no toman en cuenta este delta Z adecuadamente, les va a salir una potencia de bomba muy chiquita. Además, se les ha aclarado en el laboratorio que consideren a ver el caudal en galones por minuto, ¿no? Bueno, creo que aún no les he dado mañana, ¿no? Ya, esperemos entonces mañana para explicar. Es importante ver esta clase para que puedan entender perfectamente. Entonces ya tenemos la curva de la bomba y la curva de la cantidad de energía necesaria del sistema. Por lo tanto, vean las dos, vamos a combinar. Esta es la curva disponible por la bomba y esta es la curva necesaria que acabamos de ver cómo se encuentra. Entonces, la intersección de ambas curvas nos va a mostrar el punto de operación de la bomba. Entonces, en este puntito, si vamos de forma horizontal hacia la izquierda, vamos a encontrar el H de bomba. Y si bajamos verticalmente, sabemos qué caudal está dando la bomba. ¿Ya? El punto de operación entonces se hace de esa forma. Ahora, matemáticamente lo que se puede hacer es igualar ambas ecuaciones que tenemos, tanto para la bomba como para el sistema, y de ahí podemos despejar la incógnita que necesitamos conocer, ¿verdad? Respecto al rendimiento, acá tenemos un dibujo de un motor y una bomba en total, ¿verdad? El conjunto que tenemos de motor y bomba la llamamos simplemente bomba, pero tiene un motor, en este caso eléctrico. Ustedes saben que el motor recibe energía eléctrica y va a darle energía a través de un eje hasta la bomba, ¿verdad? Entonces aquí hay un torque que se va a producir dentro de la bomba, es la parte inicial de la energía que se va a comunicar a través del eje del impulsor hacia el fluido a través del impulsor. Pero en este camino, desde el motor hasta el impulsor, se pierde energía y eso afecta al rendimiento. De acuerdo, acá están viendo una bomba centrífuga. El agua llega de este lado axialmente hasta el impulsor la recoge y por el giro que tiene va a despacharla a cada salida de forma radial. Entonces hay que tomar en cuenta las pérdidas de fricción en los álabes que tenemos acá, el choque a la entrada del mismo y por toda la parte de circulación que tiene el agua va a haber pérdidas de energía. ¿De acuerdo? Entonces el rendimiento se define como la potencia real que se proporciona acá al agua respecto a la potencia al freno. Precisamente la potencia al freno es la que provee el motor, ¿ya? Entonces el torque por la velocidad de giro. Acá esta es la relación. Entonces así se define la potencia, el rendimiento de la bomba. En la parte superior tenemos peso específico caudal y el H que hemos tenido de la intersección de ambas curvas, ¿verdad? Bien, entonces ya conocemos eso. Vean esta gráfica, es muy interesante. Si hacemos una gráfica considerando exclusivamente el rendimiento, entonces vean que la curva va creciendo hasta un punto máximo. Partimos desde el punto inicial, conforme va aumentando el caudal, se incrementa la carga y esta curva va creciendo hasta llegar a este punto máximo. Y desde este punto, si hay más caudal, más bien va a disminuir la carga, observen, de esta forma. Entonces este puntito se denomina punto máximo de rendimiento, ¿ya? Punto máximo de rendimiento, este punto. Bueno, entonces si nosotros vemos una curva característica, está acá, ¿verdad? Este puntito central, en este caso 85%, nos va a marcar el punto máximo de rendimiento. Entonces después las curvas, vean ustedes, para 80, para 70, para 60, va disminuyendo, ¿verdad? El rendimiento respecto al PMR. Por lo tanto, para que tengamos un buen funcionamiento, la curva necesaria para el sistema deberá cruzar lo más próximo posible al PMR. Ojalá por el mismo PMR, pero eso es muy difícil, ¿no? Una casualidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos sistemas, el sistema A y el sistema B, ¿verdad? Tienen este comportamiento.
pero por el punto de operación que vemos, el punto A está más cercano al PMR. En cambio, el punto B está más alejado. Entonces, la bomba que podamos utilizar en este sistema va a ser más adecuado para el sistema A. Si habría una curva todavía más sobre A, digamos, una que esté en este punto, esa sería la indicada entonces para la bomba correspondiente. Bueno, entonces ya conocen más o menos cómo funciona. Esta es una pregunta clásica que se hace a mucha gente que no conoce la teoría. ¿Por qué baja el rendimiento de las bombas con la altura? Al nivel del mar tiene un rendimiento, imagínense, puede ser 75%. Pero cuando llega a La Paz, ese rendimiento puede bajar, ¿por qué no?, hasta el 70%. ¿Por qué? Si es el mismo motor, la misma bomba, ¿verdad? Y se explica de la siguiente forma. Todo equipo, todo motor, tiene siempre la capacidad de emitir, desprender calor. Y ese calor tiene que disiparse en el ambiente, en el aire que lo rodea. Entonces, una bomba que está funcionando al nivel del mar va a calentarse, ¿verdad? Y ese calor rápidamente va a ser disipada por el aire, porque ustedes saben, la densidad del aire a nivel del mar es mayor, ¿verdad? En cambio, con la altura, esa densidad va disminuyendo, por lo tanto, tiene menor capacidad de disipar ese calor. Ese es el problema. Entonces, en La Paz, como tenemos menor densidad a mayor altura, vamos a tener menor rendimiento porque la densidad del aire también es menor, ¿de acuerdo? Estamos viendo entonces ese tipo de fenómeno con respecto al rendimiento. Esa es la explicación. No hay motor que funcione con el mismo rendimiento del que ha sido fabricado. Ese es el problema de la ciudad de La Paz. Todos los motores no trabajan y no dan el mismo rendimiento con el que han sido fabricados al nivel del mar. ¿Ya? Siempre se habla de acción-reacción, ¿verdad? Entonces, la reacción de una bomba está pues, en el medio, ¿ya? O la acción y la reacción están en las dos, ¿no?, respecto al medio ambiente. Entonces, ese es el caso de la ciudad de La Paz. Sin embargo, hay gente especializada que trabaja con el campo eléctrico y sé que hay expertos que logran, digamos, cambiar el número de espiras en cuanto al motor y logran aumentar el rendimiento en la ciudad de La Paz. Entonces hay que averiguar, si alguna vez queremos que tenga mayor rendimiento, se la puede hacer arreglar con esa gente, ¿verdad? Bien, respecto a la velocidad específica, tenemos que saber que las distintas bombas tienen distinto comportamiento. Hay bombas que dan más caudal que otras. Por ejemplo, las axiales nos dan más caudal que las centrífugas, ¿verdad? Pero las centrífugas dan más carga que las axiales. Entonces hay que saberlas diferenciar para poder elegir adecuadamente. ¿Y cómo se las diferencia? A través de la velocidad específica, ¿ya? Es un número dimensional, la velocidad específica. Esa velocidad específica está calculada refiriéndose al PMR exactamente. En el sistema internacional tenemos esta relación, ¿ya?, donde N es la velocidad de giro, radianes sobre segundo, Q es el caudal en metros cúbicos sobre segundo, y HA, la H de bomba, la H añadida, está en metros. Entonces, esta relación que ven ustedes acá, elevado a 3/4 en un denominador, el resultado puede ser menor a 1, por lo tanto es una bomba radial. Si el resultado está entre 1 y 4, es una bomba mixta. Si es mayor a 4, es una bomba axial. También se tiene este tipo de cálculo en el sistema británico gravitacional. La única diferencia con la fórmula es que en el denominador no aparece el factor de la gravedad, ¿no? Entonces tenemos acá N y esa velocidad de giro en revoluciones por minuto, el caudal en galones por minuto y la carga en pies. Por lo tanto, los resultados que se obtengan a través de esta ecuación podrían estar entre 500 a 5000 y eso corresponde a una bomba radial. Si el resultado está entre 5000 a 10000, es una bomba mixta. Si está entre 10.000 a 15.000, es una bomba axial. Ya saben cómo reconocer las bombas. Vamos a dar ejemplos ya. Aquí tenemos una bomba. Tenemos un diámetro 1 de entrada de 8 pulgadas y de salida 6 pulgadas. Si se dan cuenta, anteriormente les había mostrado un ejemplo que de entrada era 3/4 y de salida 1 pulgada. Esa relación es al revés, nos damos cuenta, al revés. ¿Por qué? Porque lo que queremos acá nosotros es incrementar la velocidad de salida. Entonces, el ejemplo que se les dio anteriormente lo van a corregir
Diámetro de entrada va a ser 1 pulgada y diámetro de salida 3/4. Bueno, entonces ahora llegamos acá a ver la parte real, ¿ya? Como ya conocemos el comportamiento, esas son las dimensiones. La presión de succión de vacío menos 10 pulgadas de mercurio y la de descarga 30 psi. Vean, diferencia de unidad sobre que hay que trabajar, ¿no? Y sabemos que la potencia del freno es de 35 HP. Nos piden calcular el rendimiento. Esta es la fórmula, ¿verdad? Potencia suministrada, potencia del freno. La potencia suministrada se puede calcular de esta forma. Acá pueden ver ustedes 550, que es el factor de conversión de unidades simplemente, ¿verdad? De HPs, de unidades inglés a HPs. Bueno, la carga, ya sabemos cómo se la calcula. Consideran que las zetas son la misma altura, prácticamente tenemos esta relación. Tenemos que calcular la velocidad de succión, ¿verdad? Entonces, como tenemos el caudal como dato, ¿verdad? Acá en el sistema no vemos el dato, bueno, vamos a considerar ese dato acá como 3 pies cúbicos sobre segundo. ¿Ya? No hemos mostrado, no hemos puesto el dato en el problema, pero se les va a considerar esa situación, más bien ustedes consideren, ¿no? Acá está la velocidad de succión y esa velocidad de descarga, considerando simplemente las diferencias de unidades de sus diámetros. Bueno, también la presión de succión la vamos a convertir, en este caso, a pies de agua a través de esta relación. 29.9 pulgadas de mercurio son equivalentes a 33.9 pies de agua. Y ahí tenemos entonces el valor expresado en pies de agua. Entonces vamos a reemplazar ahora y tenemos la carga igual a 83. La presión, la potencia que se suministra, la potencia real, ¿verdad? Va a ser igual de 28.25 HP. Ahora vamos a dividir eso entre la potencia al freno. Y hemos encontrado que el rendimiento es 81%. Bien, entonces en este problema falta un dato, el del caudal. El caudal es, como ven en el problema, 3 pies cúbicos sobre segundo. Vamos adelante. ¿Cómo calculamos el diámetro del impulsor? Este es el impulsor, ¿ya? Está girando en este sentido. Tenemos un punto 1 que está cerca al ojo y 2 en la periferia. Entonces lo que se calcula es la velocidad periférica, la velocidad 2. ¿De acuerdo, no? Tenemos entonces esa fórmula, la velocidad de giro por el radio, R2, expresado acá de forma correcta. Vamos a ver acá, vamos a tener pies sobre segundo. ¿De acuerdo, no? Entonces hay que revisar un poquito los datos que se están mostrando acá, de por qué aparecen acá. 60 va a poder convertir seguramente minutos en segundos, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos esta ecuación. Y la velocidad de descarga también se dice, el caso B1 que tenemos acá, 2G carga, ¿ya? Si la relación de ambas velocidades nos define el factor de velocidad periférica. Este es un dato que no conocíamos, que se la puede ver gráficamente. Tenemos esta gráfica que la encontramos en nuestra enzima. Acá está ese factor de velocidad periférica. Y eso se hace en función, como ven ustedes acá está el NS, la velocidad específica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al valor de la velocidad específica, llegamos a la curva, digamos con 1000, leemos acá y tenemos un valor de 1. O con 10.000 tenemos 2, ¿verdad? De este valor que estamos necesitando. Y además, si ustedes se fijan en este tipo de gráfica, inicialmente se ve todos esos datos para las bombas centrífugas, el flujo mixto y el flujo axial. Bueno, entonces así calculamos ese valor, que sabemos que es igual a la relación de B2 a B1. Bien, si despejamos B2, tenemos esta relación, ¿verdad? Así que este punto lo vamos a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, y tenemos esta otra relación. Hacemos que el diámetro interno, saben ustedes, la mitad de eso es el radio, y podemos reemplazar, entonces tener esta ecuación. Entonces el diámetro del impulsor va a calcularse a través de esta ecuación que tenemos acá en metros. ¿Ya? H está en metros y W, la velocidad de giro, en radianes sobre segundo. En cambio, en el sistema británico gravitacional tenemos diferente forma, especialmente en el coeficiente nada más, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que la carga está en pies y la velocidad de giro en revoluciones por minuto. Entonces, de esa forma podemos calcular el diámetro del impulsor. ¿Cómo seleccionamos? Vean acá, aquí tenemos dos diámetros de impulsores. Diámetro de impulsor D1 es la más grande, el diámetro de impulsor 2, más pequeña se supone,
Y si vemos, si observamos el caso del diámetro del impulsor 1, el PMR se encuentra en este punto y luego va a distribuirse radialmente este rendimiento y va a afectar a la de diámetro de impulsor 2, ¿verdad? Entonces, vemos acá que a mayor diámetro de impulsor va a haber más caudal, más carga, ¿ya? Pero es más caro porque es más grande. Entonces, lo que había que ver es cuál de estos dos diámetros de impulsores cumple el requisito del caudal que estamos queriendo y la presión también. Y si lo hace el pequeño, pues hay que elegir el pequeño porque es de menor costo. Solo en el caso de que no cumpla, digamos, los valores que estamos buscando en caudal y carga, entonces habrá que buscar un diámetro de impulsor más grande. ¿Ya? Entonces el costo define prácticamente. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Tenemos acá, en el punto máximo del PMR, tenemos el caudal, la carga y la velocidad de giro de una bomba. Nos están pidiendo calcular el diámetro del impulsor y el rendimiento. Sabemos que el diámetro del impulsor, ya hemos visto las relaciones, es esta, ¿verdad? Pero para encontrar este coeficiente necesitamos de la velocidad específica, que también tenemos la ecuación, sale 9065 y nos vamos a la gráfica. Ya 9065 que debe estar por este punto, ¿verdad? Más o menos. Cerquita 10.000, entonces tenemos 2. Ya, con ese valor entonces calculamos el diámetro del impulsor. Sencillísimo. Este es en pies, 183 y en pulgadas 9.4 más o menos. Y además de la gráfica que estamos viendo, ¿verdad? Acá, podemos ver que corresponde más o menos a un rendimiento del 65%, porque en esta gráfica, en el eje Y está el rendimiento. Entonces ya sabemos, además de su diámetro, su rendimiento. Bien, esa es la clase de día, la clase número 1, correspondiente a bombas. Vamos a hacer una clase más después, el próximo miércoles dentro de la semana, para poder ya ver detalles más importantes técnicos de las bombas. Por lo pronto lo dejamos acá. Les voy a pedir que revisen la teoría y además se vayan a concentrar ahora 100% al examen que se avecina este próximo viernes. Así que si desean hacer alguna pregunta, adelante jóvenes de la clase de hoy. Alguna cosa que quieren que se les explique, estamos dispuestos. Así que adelante. Perdón, ingeniero, ¿dijo examen oral? ¿Examen oral? No, es examen. Perdón, creo que escuché mal. No, el examen el viernes es el examen normal. Les dije, tienen que prepararse al examen simplemente. No, oral sería lo ideal, ¿verdad? Pero ¿cuántos somos? Somos más de 100. Entonces, para hacer un examen oral, imagínense, cada uno de ustedes tuviera alrededor de 10 minutos de tiempo, multipliquen por 100. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitaríamos, verdad? Estaríamos tomando el examen todo el día y eso no está bien. Ojalá todo eso no se solucione con las clases presenciales. Pero, mientras tanto, seguimos dando este tipo de exámenes, confiando en que ustedes sí están preparados y no solamente se remitan a querer copiar, ¿verdad? Tienen que resolver porque están construyendo su futuro, jóvenes. Estamos en un momento de proceso muy importante. Y si no, no tienen la responsabilidad que sí deben tener ustedes, no van a haber buenos resultados, ¿no? Bueno, ¿qué pregunta tienen de la clase de hoy? El examen es normal, tiene, además de la hora y media de normal de examen, tiene 15 minutos para subir al Classroom. Si se atrasan 0.1 segundo, no les va a aceptar, por lo tanto, perdieron el examen, ¿no? Yo no les voy a tomar ninguna consideración. Bueno, ¿no hay preguntas de la clase? Bien, entonces, a prepararse, lean, hagan su trabajo, resuelvan problemas, explótenlo al ayudante. Espero que tengan una clase todavía y a revisar toda la materia hasta este punto. Así que hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao.